universitario que todavía sigue en vigencia es el que le permitió a la universidad tener la estructura jurídica interna que permitió que llegue a ser lo que soy, una de las universidades más conocidas o más importantes a nivel mundial. Y por supuesto una de la mejor o la más destacada dentro de lo que es América Latina. Dentro de la facultad también fue importante ese año. Asociado con lo anterior, digamos, de la designación de profesores de dedicación exclusiva, en la facultad se generaron los primeros concursos de profesores de dedicación exclusiva. Simultáneamente hubo un viaje de profesores que fue a Estados Unidos y logró modificar una situación. La facultad venía muy retrasada. Esta facultad, que no nos olvidemos que en el año 58 prácticamente en la Argentina había 3 o 4 facultades de agronomía nada más, no es como ahora que hay como 50 o 60. El plan de estudio era de la década del 30, la enseñanza estaba muy atrasada, y sacando 2 o 3 islitas que había acá, con Parodi en botánica, Santos Soriano en microbiología, el resto de la facultad era una mediocridad generalizada, ¿no es cierto? Y en la facultad no tenía ninguna trascendencia, más que enseñar algunas cosas a los estudiantes. Entonces, se modifica el plan de estudio, con ese viaje a Estados Unidos de varios profesores que fueron, que trajeron especialmente de Iowa, ideas modernas y, digamos, del avance que se había generado en las ciencias agrarias hasta ese momento. Ese plan de estudio fue la base para prácticamente de la carrera actual, porque fue el plan 58, pero después fue modificándose, actualizándose a través del tiempo, pero la estructura básica arrancó en ese momento, y a su vez sirvió de base también para otras facultades de agronomía que había en el país, que también tenían el mismo problema que nosotros, o sea que estaban con planes de estudio de la década del 30 y que entonces pegaron un salto hacia por lo menos la década del 50. Y bueno, y se generaron los concursos. Los concursos del año 58 trajeron caras nuevas a la facultad, trajeron un montón de gente que tenía el gran potencial que tiene una persona de 40, 50 años, en el cual es joven, tiene mucho potencial humano, mucha fuerza y tiene ya muchos conocimientos. Entre ese grupo de profesores, por ejemplo, se destaca Alberto Soriano. Alberto Soriano fue el padre de la ciencia aplicada a las ciencias agrarias. Todavía hoy su instituto, el IFEBA, y ya que debe ser la 5ª o 6ª camada de descendientes que él dejó, son una avanzada en el conocimiento de la ciencia aplicada a la agricultura. Ese concurso también generó, por ejemplo, la entrada a la facultad de una persona joven en aquel momento que entró como adjunto, ni siquiera no llegó, porque era muy joven, no entró como titular, entró como adjunto, que fue Pascale, Antonio Pascale, actualmente profesor emérito de esta facultad, que con sus trabajos en la soja permitió el desarrollo del cultivo en forma racional. Es decir, que entraron varias personas que generaron muchas cosas en la facultad. Y entró otra que fue Molina. Jorge Molina entró con un perfil bastante distinto a todos los anteriores, porque estamos hablando de personas que traían conocimientos científicos y permitían avanzar en el conocimiento de las malezas, en el conocimiento, por ejemplo, de áreas como la Patagonia, o conocimiento como la Pampa deprimida, ¿no es cierto?, o desarrollo de cultivos. En cambio, Molina era un tecnólogo y trajo la tecnología agraria a la facultad. Eso fue, digamos, el gran aporte que hizo Molina. A pesar que él en sus orígenes, como ingeniero agrónomo, trabajaba en biología de suelos. Y en la década del 40, yo los he leído, había publicado algunos trabajos que eran muy avanzados para la época, en la parte, digamos, científica de los suelos, ¿no es cierto? La parte biológica, la parte de la estructura del suelo. Sin embargo, cuando llegó a la facultad, él tenía una concepción global de la agronomía. No hablaba de manejo de suelos, manejo de cultivos, manejo de la maquinaria, manejo de plagas, manejo de la hacienda, sino que era todo eso sumado al manejo económico y sobre todo pensando también en el productor y su familia y el personal que trabajaba en el campo. O sea que era una visión muy integral la que tenía en ese momento de su vida, y eso lo volcó a su materia. Su materia era agricultura general, ¿no?, que era una materia que estaba ubicada en el 3er año de la carrera. O sea, nosotros como estudiantes cruzamos las materias básicas, después la básica más o menos agronómica, y después entrábamos a agricultura general. En la agricultura general veíamos justamente todo eso, panorama global de la agronomía, como un sistema que funcionaba todo integrado, ¿no es cierto? Porque todos sabemos que no es lo mismo que uno estudie en un laboratorio una determinada cuestión, aplicarla en un campo donde hay problemas de lotes distintos, donde está el productor con sus problemas económicos, donde está la municipalidad que exige ciertas cosas, en fin, toda la problemática que hace a un campo, que ver los casos aisladas como a veces solemos ver nosotros.
Todas esas cosas Molina la enseñaba en la agricultura general. La materia que él dictaba tenía teóricas, como todas las materias, y fundamentalmente tenía viajes. La materia se componía de viajes, ¿no es cierto? Teníamos un primer viajecito, que era por acá cerca, ya no me acuerdo dónde, pero no era muy lejos, en el cual veíamos cómo se manejaba una cajita de campo, que permitía que uno fuera a ver los productores, y tenía, bueno, ya era ingeniero agrónomo, iba con una cajita, le mostraba al productor cómo era el pH del suelo, o el qué sé yo, y oh, qué sorpresa, era todo como si fuera una cosa media de magia, que todavía sigue siendo actual eso, yo lo he visto hace poco en un campo. Veíamos el paisaje, podíamos aprender a ver el paisaje del campo, cómo era la realidad de la topografía del lugar, a través de los ojos, ¿no es cierto?, nuestro, que podíamos ver. Podíamos ver la relación suelo-planta a través de cambios en la vegetación que había en el suelo. Eso lo veíamos en ese primer viaje. Y después salíamos al campo con la materia de él. Regularmente hacíamos 6 viajes o 7 viajes a través del cuatrimestre. Viajes que eran de un día algunos, hasta 4 días los más largos, donde íbamos a ver, por ejemplo, la zona triguera, la zona maicera, aquella época no había soja, la zona de tría, la zona de invernada, tambos, zona mixta. Y los viajes tenían una característica, que eran que no íbamos a ver maíz, o cómo se producía maíz. Íbamos a un campo y veíamos todo. Veíamos el maíz, las malezas, la maquinaria, los problemas que había en las cuentas del productor, que nos mostraba sus balances económicos y mostraba dónde le apretaba el zapato, ¿no es cierto?, cuáles eran los costos que tenía. Veíamos el manejo de la hacienda, en los campos que tenían la hacienda también, la problemática de los campos naturales, ¿no es cierto?, el problema del agua para el consumo animal, ¿no es cierto? En fin, todo lo que veíamos, todas esas cosas, todo ese conjunto de la realidad que forma un campo, ¿no es cierto? En eso a nosotros, sobre todo los que éramos de origen urbano, como soy yo, era un baño de realidad. Nos enseñaba a ver todo, y después, en las materias siguientes, donde estudiábamos ya las cosas específicas de cereales, de cultivos industriales, de manejo de suelos, etcétera, podíamos cerrar mentalmente el conjunto de las cosas que es la agronomía. Veíamos en una base y después íbamos llenando los casilleros. Esa era un poco la idea, ¿no es cierto? En ese conjunto de cosas nosotros aprendimos mucho, aprendíamos cosas que nos permitían tener ideas claras de lo que después, y nos permitían inclusive discutir después con los profesores de las materias específicas, porque teníamos a veces ideas que nos mostraban la realidad más global que la cosa específica de una cosa, ¿no es cierto? En ese sentido, Molina era crucial, y nosotros teníamos, por ejemplo, en los viajes, por supuesto, teníamos vivencias, tenemos anécdotas, experiencias de vida, ¿no es cierto? Ahí nos reuníamos digamos, a dormir, por ejemplo, las chicas, que eran pocas en aquella época, dormían en los cascos de las estancias, y no sé lo que harían ellas ahí adentro, pero nosotros que dormimos en los galpones, teníamos que dormir sobre cueros, o dormir sobre bolsa de trigo, o dormir sobre fardos de pasto, y en la noche nos divertíamos, jugábamos, hacíamos las cosas la pavada que hacen los adolescentes, los que están saliendo de la adolescencia, que lo hacen hoy, lo hacíamos también nosotros. Y todo eso nos generaba un vínculo que se ha mantenido con algunos de nosotros a través de 50 años, que después 45 años que no lo vemos, pero de todos modos ese vínculo existió. Y anécdotas, por ejemplo, a mediodía comíamos más o menos lo que cada uno llevaba, hacíamos purs de comida y qué sé yo, pero a la noche nos daban asado. Que además todas las estancias, ¿qué era? Un asado, lo más lógico, ¿no es cierto? Y Molina era muy estricto y nos exigía que tomáramos agua. No permitía el vino. Lo cual era una falsedad, porque nosotros de alguna manera hacíamos una colecta y siempre conseguíamos un tipo que iba al pueblo, o un peón que iba a caballo, otro que iba en sulky, alguno de alguna manera iba y nos traía las cuantas damas juanas, y después de la noche nosotros nos poníamos en corda, ¿no es cierto? A veces hacía frío, así que también era bueno hacer eso. O sea que eso generaba muchas vivencias. Y eso, a todos los que hemos pasado por esa materia, algunos están riendo de lo que cuento y tendrán sus propias experiencias. Aquella vez que se quedó el colectivo y nos quedamos varados 3 días en Trenquelauquen, ¿no es cierto? ¿Te acordás? Sí, eso, claro, sí, claro. Sin faltar de Trenquelauquen en América. Claro, sí, señor. Campo de Harry. ¿Te acordás? Acá, Alberto. Claro, y bueno, hemos ido a ver la fábrica de maquinaria que tenía Maracó, bueno, todo ese tipo de cosas que hoy en día los estudiantes no tienen esa vivencia, lamentablemente. Pero Molina también, además de ser un gran profesor en la facultad y darnos todas esas cosas, también tenía vida externa a la facultad. Fue uno de los creadores y uno de los impulsores de los grupos CREA, lo cual de por sí solo le da una trascendencia a nivel nacional.
fue asesor en provincias, porque yo creo que Molina evolucionó, me parece a mí, desde manejar una explotación a manejar un área, ¿no es cierto? Cuando él fue asesor en la provincia de La Pampa, yo lo sé porque yo después fui docente en La Pampa, años después, por supuesto, él le discutía los problemas con la provincia de la sequía, ¿no es cierto? Y la sequía no era la sequía de un campo, de un lote, era sequía de una región. Entonces planteaba manejos para resolver problemas ya a nivel regional, así que pasó a otra instancia, inclusive en su propia evolución. Y bueno, esas cosas son las que digamos, a uno se va recordando, va viendo, va teniendo los recuerdos que salen ahora. Y diría nada más que fue un hombre que lamentablemente tuvo una de las características negativas que tiene este país, que es la que destruye a sus buenas personas. La Argentina, no con todos, por supuesto, pero es una máquina que a veces afecta o altera la vida de las personas que desarrollan algo. Molina tuvo problemas en la primera presidencia de Perón, en la década del 40, porque fue cesanteado del organismo antecesor del INTA por no profesar la ideología reinante, ¿no es cierto? Eso le cambió la vida, si no hubiera sido un técnico de INTA probablemente, le cambió la vida y terminó siendo lo que fue después. Pero lamentablemente al final de su vida, no al final de su vida, sino al final de su vida profesional por lo menos, o docente, se podía llegar a decir inclusive que fue una víctima del proceso militar, porque tuvo una situación en la cual se eliminó su materia del plan de estudio, finalmente se le acabaron los alumnos y pues finalmente terminó siendo cesanteado, ¿no? En forma bastante injusta, realmente por una persona que dio su vida para la facultad, terminar de esa manera, por lo menos en esta institución. Así que me parece que esto es un homenaje que se le da a él, un poco mejor en respuesta a esa situación que vivió, y creo que es lo menos que podemos hacer. Bueno, nada más. Ahora invito al ingeniero agrónomo Iván Bartolucci, que como discípulo de segunda generación nos va a contar su visión de Jorge Molina, el ingeniero Molina. Bueno, buenas noches, estoy contentísimo de estar acá, entre agrónomos, productores y estudiantes, y yo no sé qué decir después de la prestación del ingeniero Lavado, porque usted dijo casi todo. De todos modos, yo inventé algunas otras cosas que vamos a ver. Esto es efectivamente es un homenaje a nuestro maestro de agronomía, pero cuando empezamos a hablar, un grupo de amigos, colegas y amigos, de hacer un homenaje, nos salió inmediatamente la idea de hacerlo a la manera de Molina, es decir, de una manera práctica, transmisible, útil. Nada de un monumento o una placa. Eso también puede venir después, pero sobre todo hacer algo útil. Entonces empezamos a pensar en republicar, reimprimir los trabajos de Molina. Eso sigue siendo válido, pero bueno, quiero nombrar al grupo que hablamos. Uno es Hernán, otro es Jorge Osana, otro fue Romagnoli y Gustavo Tamendi. Bueno, ahí fue un brainstorming y decidimos contactar entonces a la viuda de Molina. Y bueno, y ahí descubrimos que él había dejado un manuscrito inédito. Entonces Blanca Cuartucci de Molina me convocó y me confió ese borrador para publicarlo. Bueno, de ese borrador sale esto. Ahora, cuando empezamos a trabajar ese borrador, le agradezco, no sé quién fue, lástima que Gustavo Otamendi no está más acá para decirme quién fue, el que tipeó un borrador que era grueso así, que nos permitió tener un texto en Word, un archivo electrónico, de manera de poder trabajarlo. Él fue. ¿Quién? Él, Gustavo. No fue él. No fue él. No, seguro que no fue él. No, él no podía hacer eso, no. ¿Cómo? ¿Es usted el que lo hizo? Muchísimas gracias.
Es gracias a eso que pudimos trabajar el texto, sin lo cual no lo hubiéramos podido hacer. Es una lástima, yo no sabía que era usted, porque lo hubiéramos puesto, porque el agradecimiento está al tipeador anónimo. Bueno, agradecido. Claro, exacto. Y ahora, empezamos a leerlo, lo leímos en general, y enseguida llegamos a la conclusión de que era un borrador que era impublicable en la manera en que estaba. Entonces decidimos darle forma. Bueno, el que le dio el formato global, la configuración general, fui yo, y lo sometí entonces al grupo que se agrandó, porque llamamos a otros colegas y amigos, y se formó entonces un comité de lectura, en el cual estaba Orozco, que le devolví una foto después de 40 años, yo creo, que me la pasó en el laboratorio de Molina, me dijo, me la tenés que devolver. Y bueno, tuve la fortuna de reencontrarlo en las reuniones del comité de lectura y se la devolví, así que ya está. Y ¿quién había? La gente del MAPO, Pedro Landa, y Gonzalo Roca, y vino Malman y Lumber. Bueno, después voy a hablar de Lumber porque él no puede venir, estaba previsto en la lista, porque fue un discípulo de Molina de la primera generación. De la primera generación es el único que yo sepa que está en vida, porque los otros, que fueron todos grandes agrónomos, fallecieron, y ahí está. Y ahora tiene 89 años, pero tuvo un ataque cerebral no severo, pero bastante severo como para impedirle venir acá. Así que se excusa. Gracias. Bueno, entonces voy a tomar un poco los apuntes que hice, tratando de hacer rápido. Nos reunimos entonces para hacerle este homenaje de una manera útil. Cuando llegamos a la conclusión de que ese texto, que ahora está publicado, El Petróleo Verde, todavía tenía valor, todavía era un mensaje, y entonces, hablando respecto a el cambio de escala, del cual usted habló, que primero pasó de la explotación al área regional, esto representa un salto al planeta. Un salto al planeta. Y antes, pero es interesante recordar que Molina era un medalla de oro, un estudiante, un bochón, que era una rata de laboratorio y de biblioteca. Así comenzó él. Y fue un gran agrónomo, que es Sauerán, que lo inició al campo. Y ahí tuvo una especie de descubrimiento de la realidad del campo, una especie de conversión. Y a partir de allí actuó como los neoconvertidos, con una pasión, un fuego que lo llevó hasta el final de su vida. Ahora, sucesivamente pasó de la explotación a la región, de la región al país, y en este libro van a tener una parte, la tercera parte de Petróleo Verde, que propone soluciones para todo el país, para región por región, pero además, en los capítulos precedentes, está planteando cuestiones de agricultura conservacionista a nivel planetario, que justifican el nombre del petróleo verde. El petróleo verde sale de la siguiente reflexión, que es bastante banal y de sentido común. La agricultura actual se basa en el consumo masivo de energía fósil. Por definición, la energía fósil se va a agotar. ¿Qué pasa después? Hay que reemplazar la energía fósil por una energía renovable. Y esa energía renovable es la biomasa. De ahí el nombre de petróleo verde. Pero esa biomasa, además, tiene que ocuparse de una explosión demográfica que se puede estimar de aquí a 100 años, ¿no?
yo trabajé en un programa de población de la UNESCO, en la sede de la UNESCO, y ahí teníamos unas estadísticas fiables de la población. Y en los años 90 trabajé. Y en ese tiempo se estimaba que íbamos a llegar en el año 2100 a unos 15.000 millones de habitantes. Hay una, digamos, una proyección de mínima y una proyección de máxima. De mínima serían 12.000 millones y la máxima serían 20.000 millones. Y no más que 15.000, porque hay una ley en el crecimiento demográfico que es sinusoidal. Es decir, hay un momento en que hay una transición. Así que, que Malthus no tenía razón. y Molina era un anti-malthusiano convencido, un militante de quebrar ese mito de que, atención, la explosión demográfica, sí, va a haber, pero es que podemos hacerlo frente, y es ahí lo que motiva este libro, y es ahí que viene la afirmación de Molina. Sí, podemos alimentar 15.000 millones de habitantes, sí podemos, pero ¿a condición de qué? A condición de hacer lo que él introdujo, que es el manejo orgánico. Y sobre el manejo orgánico, usted habló de una cosa que yo había notado. El manejo orgánico viene de un enfoque holístico, un enfoque global. Era el enfoque de Ingeniero Molina, que es lo que usted puso de relieve. Lo que nos enseñó Molina es que la agronomía, la agricultura en general, la agricultura de todos los niveles, incluso la pesca, tiene que ser comprendida como sistemas que trabajan con sistemas. Todo está relacionado con todo. Digamos, la mentalidad de laboratorio, la mentalidad de estaciones experimentales, es una mentalidad, digamos, cartesiana. Ustedes saben que Aristóteles, en la manera de pensar, de fabricar el pensamiento, decía que hay 3 etapas. La primera es holística, pero es el pensamiento poético. El pensamiento poético no son las rimas y la guitarra, todo eso, no. El pensamiento poético es la intuición. La primera percepción que tenemos de la naturaleza es intuitiva, pero no es científica. ¿Por qué? Porque no tiene lo que viene después, que es el pensamiento analítico. Y ahí tenemos Descartes con el método científico, en que separa una variable y factores que explicarían estadísticamente o causalmente la variable, pero aplicando siempre estrictamente la cláusula ceteris paribus, es decir, todo lo demás queda como congelado. No tenemos en cuenta nada del resto. Por ejemplo, el crecimiento de la planta depende sí o no de la radiación solar. Entonces, tomamos crecimiento de la planta como variable incógnita y tomamos la radiación solar y nos ponemos a medir, y todo lo demás es ceteris paribus, es decir, no nos interesa. Bueno, un poco una aplicación de eso es la agricultura de laboratorio, la hidroponía, que es en realidad el ser humano, nosotros todos, tendemos a sujetar la realidad, a apresarla de la manera más segura que sea posible para poder sobrevivir. Y la manera que tenemos es simplificar, simplificar, simplificar. No tener en cuenta el caos. No estamos hechos para vivir en un caos, sino que tratamos de organizarlo. Y eso es lo que hace el pensamiento analítico. El pensamiento analítico entonces llega a analizar la materia desde el punto de vista físico en ciencias físicas. Y la aplicación de las ciencias físicas es la astronomía, es la mecánica, es la electricidad, el electromagnetismo, y todo el desarrollo que tenemos actual depende de esa aplicación del pensamiento analítico. Pero Aristóteles dice, eso no es suficiente, hay que ir a la síntesis
¿no? Es lo que él decía. Acá, cuando yo también conocí ese plan de estudio, se estudia botánica, anatomía animal, fisiología, todo separado. Y después uno se las tiene que arreglar para hacer la síntesis. Y viene un tipo extravagante, que se llamaba Jorge Samuel Molina, que dice, no, todo funciona junto. Lo importante es aprenderlo junto, sin rechazar lo que las ciencias analíticas nos dicen, sino tratando de hacer una síntesis. Entonces, es la percepción poética, el análisis científico y después la síntesis. Entonces, esto es un ejemplo de pensamiento sintético. Y yo les decía que Molina afirmaba, y yo estoy absolutamente convencido, trabajé en la FAO en cuestiones de seguridad alimentaria, que tenemos las técnicas que serían suficientes para alimentar esos 15.000 millones de habitantes. Solamente que habría que tener una voluntad política. Para empezar, hay que mejorar muchísimo las técnicas, porque ustedes saben, todos los que están trabajando en el terreno, que algo que se preconiza, por ejemplo, para el sur de la provincia de Buenos Aires, no es válido para el norte del Chaco. No, eso cae de suyo, pero no es lo que se aprende acá. Yo, cuando empecé a trabajar en el Chaco, yo sentía de que los libros, los apuntes, se me quemaban. Es decir, no me servían. Yo veía cuando estábamos trabajando que los procesos naturales, por ejemplo la oxidación férrica, trabajaba mucho más rápido. Bueno, y eso justifica la existencia de una agronomía tropical que no existe acá en Argentina. Que yo lo conocí en países que tuvieron colonias tropicales. Francia, Portugal, Bélgica. Todos ellos tienen agronomías tropicales y cartas de suelos de tipo tropical. Bueno, esto es para decirles que cada solución o cada diagnóstico regional es necesariamente distinto. Hay cosas que son extrapolables, pero son distintas de regiones alejadas. Ahora, ¿qué hacemos cuando tenemos un país como Argentina que tiene 5.000 kilómetros de norte a sur, más de 5.000 kilómetros? Y hay que tratar de tener una visión del conjunto. Y para hacer el que haya tratado de hacerlo se dará cuenta que para eso hay que saltar a nivel del planeta. Y es lo que Molina hizo. No se puede manejar la Argentina desde el Ministerio de Agricultura sin una visión global. Y esa visión global tiene que ser una visión planetaria. Si no, no se entiende. Bueno, ahora, ¿por qué hacemos esto? El homenaje entonces a Molina. ¿Para qué y cómo? Bueno, ¿por qué? Por lo que él era. Él era un pionero de la agricultura global holística, lo noté. Él no empleaba la palabra, pero era eso. Él fue un gran maestro de la buena agronomía, era un educador, era un investigador de punta a nivel internacional, a tal punto de que los dos premios Nobel que teníamos de ciencias en ese tiempo, que eran Housset y Leloir, lo invitaron a instalar su laboratorio de microbiología de suelos. En ese laboratorio, yo estuve trabajando allí, y los que trabajaron allí lo saben, estaba a un altísimo nivel mundial. Bueno, y nosotros que llegamos todos llenos de polvo, de tierra, qué sé yo, éramos como sapos de otro pozo, pero nos veían bien, nos veían con simpatía, ¿no? Un poco exóticos. Pero eso es gracias a que estos premios Nobel y toda esa gente que estaba allí de muy alto nivel apreciaban el nivel científico del ingeniero Molina. Si no, no lo hubieran tenido. Y después todo eso, ¿para qué?
usted lo dijo, para que en el tiempo de la dictadura militar lo echaron de acá también, y cortaron prácticamente la cátedra de Agricultura General, que era la única cátedra que hacía síntesis, la única cátedra que enseñaba agronomía, la única. Todas las demás son sectoriales. Y volvimos a las cosas sectoriales que permiten a los agronegocios hacer enormes negocios. Bueno, ahora, era también un publicista. Escribió libros, la bibliografía que encontramos, que quizás sea incompleta, la tienen acá también, y yo creo que, y espero que Sergio Ballman, que ahora va a intervenir sobre la fabricación del libro, que es un editor, ingeniero agrónomo, y presidente del Centro de Ingenieros Agrónomos argentino, y es editor. Y ahora, estuvimos hablando con las ganas que tenemos de que los libros de Molina sean puestos al día y republicados. Republicados, pero como se hace con las grandes obras, es decir, ediciones críticas, ¿no? Con notas. Bueno, quizá eso se pueda hacer. Entonces fue un pionero de la agronomía sistémica o global o holística. Fue un maestro que formó toda una playa de agrónomos, prácticamente todos los asesores técnicos de los CREA, de los primeros tiempos, de los primeros años, fuimos alumnos de Molina. Y fue un investigador de punta y un publicista. Y todo eso marcando siempre una abstención religiosa de la política. Nunca hizo política. Y sobre eso, a nivel de anécdotas, yo me acuerdo, formé parte durante unos 5 años, del grupito más cercano de Molina. Y era un régimen monástico o militar. Nos prohibía hablar de política, de mujeres, de contar cuentos y de fútbol. Dígame qué es lo que queda. De religión tampoco. No, absolutamente. Todo lo que sea polémico y opinable, él lo dejaba de lado. No, era la problemática de la producción agrícola en el sentido más amplio. Entonces hacíamos cientos de kilómetros y él decía, dígame, aquella mancha amarilla que se ve allá, ¿qué les parece que es? Esto. No. Entonces ponía la Ford de lado, salíamos con palas, con barrenos, atacábamos la parcela, salía el chacarero o el estanciero con los perros, teníamos que explicarle y teníamos que hacer lo que él nos enseñó a hacer siempre, la calicata, que le llamamos pozos, un pozo de 1 metro, pero también barreno. ¿Para qué? Para ver las raíces, el crecimiento de las raíces, porque la agronomía de Molina es una agronomía invertida, es una agronomía que ve a las plantas desde las raíces, en su relación con los diferentes horizontes y con relación con el subsuelo. Por ejemplo, había que seguir las raíces de las alfalfas y se llegaba hasta 15 metros. Había alfalfas que tenían raíces de 15 metros y lo que estábamos buscando era ver si esa alfalfa era buena fijadora del nitrógeno, de la atmósfera del suelo o no. Bueno, podríamos... ¿Cómo? Iván, de que el tiempo ya está. Perfecto. Perdón, me voy ordenando. Me toca un rol feo. Bueno, simplemente... Historiador, se basa mucho en la historia del lugar y de la zona, de lo que ocurrió y de lo que está ocurriendo. Tenés razón, sí, era historiador. Ahora, ¿por qué hacemos esto? Es para transmitir. No es un homenaje. Es un acto de transmisión lo que estamos haciendo ahora. Así que, bueno, ya está.
Ahora invito al ingeniero Sergio Wallman, que es el editor del libro y el presidente de CADIA. Bueno, buenas noches a todos. Después de la presentación de Raúl, que fuimos compañeros de esa cátedra de Agricultura General, y de las expresiones de Iván fogosas de discípulo de segunda generación, yo voy a ser un poco más breve para que Karina esté contenta y la gente también, pero quiero decir que rara vez se da en una persona la coincidencia de que pueda participar en un acto como este, primero como exalumno, en segundo lugar por haber participado en la edición de la obra, en tercer lugar por ser editor de la obra y como presidente del Centro Argentino de Ingenieros Agrónomos. Fue precisamente nuestro centro, hace 25 años, durante la presidencia del ingeniero Vignoli, Pedro Vignoli, que distinguió, 25 años, que distinguió al ingeniero Jorge Samuel Molina por sus trabajos en la recuperación de suelos, en el pastoreo rotativo, en la introducción del pastoreo rotativo, en la educación, en la agricultura sin movimiento, porque ya era un precursor de todo eso. Hoy, nuestra comisión directiva decidió y aprobó nominar a nuestra sala de reunión con el nombre de Jorge Samuel Molina. Este privilegio, este reconocimiento que hacemos a nuestro profesor y maestro, hoy se lo transmitía al hijo, que está aquí con nosotros, Jorge Molina, y la placa dice: Jorge Samuel Molina, ingeniero agrónomo, microbiólogo, docente, maestro de agronomía, experimentó la labranza mínima, introdujo el sistema de pastoreo rotativo, precursor de la siembra directa, verdadero padre de la agricultura sostenible. Este es un homenaje que hacemos en nombre de todos los ingenieros agrónomos y el centro, como institución más antigua y la decana en el ámbito de los profesionales agropecuarios. Es para nosotros, va a ser un honor que el próximo 6 de agosto, 7 de agosto, cuando celebremos el Día del Ingeniero Agrónomo, nominar la sala de reunión con el nombre de Jorge Samuel Molina. Y como voy de atrás para adelante, hablé del CADIA, ahora voy a hablar cómo hicimos este libro. Porque hacer un libro es un desafío, y a mí me gustan los desafíos. Yo siempre me gusta más trabajar bajo presión. No sé por qué será que después de haber hecho 700 libros, casi 800.000 libros publicados y 3,5 millones de revistas, me siento bien cuando me presionan, cuando los tiempos se acortan. Este libro empezó el proyecto hace casi 2 años. Me vinieron a ver y charlar y decir: vamos a hacer el libro, que estamos reuniendo los antecedentes, que esto... Pero bueno, somos argentinos y las cosas no se pueden concretar tan rápido y tan fácil. Pero ahora, en la última feria del libro, Iván, que vive en París y estaba acá, y dice: yo vengo a cumplir el compromiso que tengo asumido con la familia Molina y este libro hay que hacerlo. Y él me trajo lo que tenían. Y yo dije: esto hay que darle, vamos a charlar y vamos a darle un orden y vamos a tratar de ver cómo podemos entre todos concretarlo. Mayo, y en junio teníamos el libro hecho. 23 de mayo, Feria del Libro, al mes tuvimos el libro terminado. Y les quiero decir a todos que los 1000 libros de esta edición están todos vendidos. Es decir,
con el apoyo de los discípulos, de las instituciones que han participado, todos han comprado los libros. Y los libros que estamos ahora vendiendo, que los vendemos a un precio costo, los estamos haciendo únicamente, los discípulos están cediendo lo que ellos ya compraron para que los libros se puedan vender. Y esto es una cosa muy importante, porque cuando fuimos a visitar a las instituciones para pedir el apoyo, Molina estaba allá arriba y nosotros nos habíamos olvidado. Yo había cursado la materia hace 55 años y nos habíamos olvidado. Pero no había dejado algo adentro, algo importante nos dejó Molina. En este libro hay dos libros adentro de un libro, porque hay este libro que es El petróleo verde y están los trabajos de los discípulos, algunos que hablan de Molina, pero hablan de las enseñanzas de Molina y de los trabajos que se hicieron con los conceptos de Molina, y eso apuntan para una agricultura sostenible y eficiente. Yo a veces digo, claro, yo soy editor de libros, a mí me gusta el libro, a mí me gusta el papel, sentir la tinta, estar ahí en la máquina, es algo que uno siente una pasión. Es como si a mí me darían para elegir algo que tenga que elegir una cosa sola en la vida, en un día, yo elegiría ser editor de un diario. Estar en esa noche de que se edita el diario, bueno, acá está, editar un suplemento, editar el diario, eso es una cosa que es vida. Y la vida hay que compartirla, la vida hay que hacerla. Por eso cada uno elige lo que es. Cuando yo fundé mi editorial hace 40 años, nunca pensé que iba a ser esto, que iba a llegar a tener toda esta cantidad de libros y cosas. Y cuánta gente nos recuerda y nos ve. Y algunos me dicen, ¿sabés que en mi casa tengo una biblioteca? Tengo 1 metro de orientación avícola. 1 metro de revistas de orientación avícola. Ustedes no saben lo que puede decir. Yo no puedo transmitir y decirle la satisfacción que es haber hecho esas cosas. Entonces, yo digo siempre, un libro conecta una inteligencia con otra. Eso es el libro. Es como el polen que lleva la abeja, que de la flor la lleva a la colmena, para alimentar la colmena y producir la miel. Un libro conecta una inteligencia con otra. Cuando alguien tiene un libro, está conectado con otra inteligencia y de esa inteligencia sale algo mayor. Bueno, conversamos y concebimos el libro para ir adelante. Y le voy a leer, el libro tiene, El petróleo verde, tiene 208 páginas, 12 capítulos y una reseña bibliográfica. Y está concebido en 3 partes. Hay un prólogo e introducción del autor, previo a una advertencia a los lectores, donde se ubica temporalmente el escrito para dejar a salvaguardia algunos conceptos. La primera parte habla de datos preliminares y planteos básicos y tiene 2 capítulos. Importante que queríamos señalar los títulos de los capítulos porque eso significan lo que tiene el contenido del libro. Estamos hablando del petróleo verde, estamos hablando de Molina, de este trabajo inédito de Molina. Necesidades en kilocalorías a proveer por las biomasas. ¿Cómo reconstruir la fertilidad de un suelo 10.000 veces más rápido que la naturaleza? La segunda parte habla de consideraciones agronómicas relativas a la extensión de las fronteras agrícolas. Capítulo 3 dice, se titula La geopolítica agropecuaria y los problemas energéticos en relación con la extensión de las fronteras agropecuarias. El cuarto, la geopolítica agropecuaria en relación con las fronteras agropecuarias y la provisión de alimentos para una población en explosivo crecimiento. El 5, la erosión de los suelos y la pérdida de tierra cultivable en relación con la extensión de las fronteras agropecuarias. El 6, la extensión de las fronteras agropecuarias en relación con los problemas de energía y la producción de proteínas. El 7, extensión de la frontera agropecuaria y su relación con el problema de la fijación de nitrógeno. El 8, fronteras agrícolas ocultas en países ajenos. El 9, el agua como factor limitante de la extensión de las fronteras agropecuarias. El 10, la geopolítica agropecuaria argentina en el contexto mundial. El 11, bases para el éxito o el fracaso de una operación de extensión de las fronteras agropecuarias.
Yo creo que esto es un manifiesto. Este trabajo inédito de Molina, que publicamos de Molina, está por encima de todo lo que se haya dicho de Molina y de lo que haya escrito antes. Acá hay una síntesis muy grande de un profesor maestro. Y por último, la tercera parte habla de sugerencias para expandir de manera sostenible las fronteras de producción del petróleo verde en diversas regiones de la Argentina. Y habla de la producción de carne y granos en la Argentina. Tiene una bibliografía y termina. Y termina el libro con la sección de actualización, que son notas y comentarios para reubicar el texto en un contexto, porque este texto fue escrito entre los años 1982 y 1984, y hay que tenerlo en cuenta que se fue escrito en esa época. Entonces, yo decía antes que conseguir la participación de las instituciones nos permitió reconocer la huella que había dejado Molina, toda una unidad, la colaboración nos hizo esperar, y yo le agradezco a todas las instituciones, y especialmente a la Facultad de Agronomía, que era su casa, por habernos permitido que hoy hagamos el primer lanzamiento de esta obra para la gente que lo recuerda y para que la gente de las generaciones futuras que lo van a escuchar o ver tengan también de que esto existe. También, como decía Raúl, que hay que ubicarlo en un contexto. Este libro lo estamos editando en el año que se celebran los 100 años de la reforma universitaria. Y también se celebran los 50 años de la discusión entre laica y libre para separar de alguna manera todo lo estatal y que los privados puedan tener también una educación, o que el que quiera acceder a una educación privada también pueda existir. Pero también celebramos en este mismo año los 50 años del Mayo francés. Y la Argentina se adelantó 50 años al Mayo francés. Señoras y señores, este país en alguna época fue un país adelantado, de primera. Lamentablemente hemos perdido mucho rumbo en el trajín de los años, pero la Argentina era un país desarrollado. Y ahora le voy a hablar como estudiante, que ya Raúl dijo muchas cosas, pero yo quería terminar diciendo que la experiencia de la Cátedra de Agricultura General nos marcó mucho. Y todos los que pasamos por esa cátedra tenemos un recuerdo muy fuerte. La agronomía no es solo ciencia, tampoco es solo arte. La agronomía es ciencia y arte. Por eso no puede existir dicotomía en los saberes de laboratorio y lo que sucede en la práctica. Hay una complementación. Y para eso están las facultades. La cátedra era horizontal. Se enseñaba aprendiendo y se aprendía enseñando. Se hablaba de ecología cuando esta especialidad no era considerada, y se hablaba de la complejidad de los agrosistemas. Los viajes nos acercaban a la realidad, como dijo Raúl, las discusiones en conjunto y con los propietarios y encargados facilitaban las interpretaciones, acercaban a conocer los cómo, por qué, cuándo, etcétera, una experiencia de tranqueras abiertas. Esa era la formación que de alguna manera nos daba la facultad. Y para finalizar, hace unas semanas estuve con una colega que no pudo asistir y me dice: Molina, sí, guardame el libro, por favor. Molina me enseñó que las vacas toman sol. Y esto es un concepto muy importante. Las vacas toman sol. Y también tengo un recuerdo, un periodista le pregunta a Molina, entre tantas situaciones que tenemos nosotros de sequía, inundaciones, problemas
de granizo y problemas de cualquier otra naturaleza y pérdida de fertilidad de los suelos, le pregunta al maestro, maestro, ¿cuál es la solución para resolver los problemas? Y Molina lo mira, no le iba a dar una receta a Molina no era recetario. Molina le dice, hay que alimentar los microbios del suelo. Una respuesta genial. Hay que alimentar los microbios del suelo. Decía Molina, porque no es simple casualidad que culto, cultivo y cultura tengan la misma raíz. La producción del alimento necesario para el hombre no puede ser una simple operación comercial. Es la base misma de la existencia física de la raza humana y como tal debe ser considerada. La propuesta que mejor revela su espíritu humanista es en esta expresión, sea que para salvar el suelo es necesario aumentar la cantidad de materia gris por hectárea. Esto lo decía maestro, esto lo decía Molina. Y si me permiten, voy a buscar algo que es una sorpresa que quiero mostrarles. Señores, esta es mi valijita. Esta es mi valijita de estudiante y acá está, y los papeles, y la conservé. Ahora, la gente me pueden preguntar y decir, ¿cómo la conservo más de 50 años? Y le digo a la gente, quizás por 3 motivos. Una, por filosofía. Yo creo que en la vida hay que juntar cosas. Cuando uno se va, deja todo, pero en la vida hay que juntar cosas. El segundo motivo es porque tengo lugar, si no, no lo hubiese guardado. Y creo que el tercer motivo, el más importante, es que estaba preparada para presentarla hoy. Estaba esperando el momento de que hoy la traiga acá para que ustedes la vean. Acá está, dice, fenolftaleína, ácido clorhídrico, agua destilada. Bueno, acá está como la tenía guardada. No sé cuántos años que ni la toqué, pero acá está. Esta es lo que llevábamos nosotros al campo y hacíamos. Están los tubitos de ensayo, están todos los elementos que están. Bueno, y para terminar, para no hacerlo más grande, más largo, gracias a todos por venir y a las instituciones porque participan y las empresas por difundir esta obra. El pensamiento de Molina, 20 años de su desaparición física, sigue vivo. Y como decía el filósofo de la libertad, García Venturini, la historia no es lo que ha pasado, la historia es lo que nos ha pasado. Gracias a todos. Bueno, para cerrar, invito al ingeniero agrónomo Jorge Romagnoli, que para mí es un presidente a presidir. Y bueno, es director del grupo Romagnoli, pero un gusto. Jorge, todo tuyo. Bueno, si se escucha sin micrófono... está bien, perdón. Bueno, yo digamos que existe una diferencia sustancial con mis antecesores. Yo no fui alumno de Jorge Molina. Un segundo. Yo fui alumno de sus alumnos. Yo estudié en Corrientes, en la Universidad Nacional del Nordeste. Aquí hay algunos compañeros, excompañeros míos, que también me acompañan y que estuvimos allí. Conocí a Molina en el año 74, a partir de que una disertación que va a dar en Corrientes. Él había fundado el Instituto Agrotécnico en Resistencia y tenía una amplia participación en toda aquella región. Había impulsado el desarrollo de aquella zona a través
de sus trabajos y sus viajes. Y entonces nosotros, a través de sus alumnos, que eran nuestros profesores, en ese momento, profesor de microbiología, Juan Bermúdez, profesor de manejo de suelo, Fuentes Godo, recibimos la impronta de Molina y estudiamos por apunte de Agricultura General de Jorge Molina. Así que imagínense que yo lo conocí a él en esa oportunidad y luego, como consecuencia de todo lo que han escuchado hoy, que ha difundido, ha impulsado Jorge Molina, nos entusiasmamos y yo después, ya como profesional recibido, participé de algunas recorridas con él. En esta es una, en donde se lo ve al ingeniero Molina con pala en mano, de la forma que todos relataron que trabajaba en este momento con más de 70 años, estaba con pala en mano mostrándonos en los años 80 y tanto, qué era lo que había que mirar, que ya hoy quedó harto claro de cómo nos impulsaba. Bueno, todas estas cosas, yo a partir de la concreción de este libro, la verdad que por el trabajo tanto de Iván y de todo el grupo, que gran parte hoy están aquí, hemos estado impulsados y entusiasmados por todo esto. A partir de que esto se concreta con el enorme esfuerzo de Sergio para hacer esta impresión, la verdad que ayer cuando estaba terminando de armar esta secuencia de fotos, la verdad que me emocioné. Me emocioné porque sentía de que había transcurrido un tiempo en el cual habíamos sido muy fuertemente impulsados con una impronta agronómica y holística, como bien se dijo aquí, realmente notable. Por eso yo, digamos, para resumir esto, quiero mostrarle en imágenes todo aquello que hemos vivido y en los cuales nos hemos entusiasmado para trabajar en diferentes partes. Así que le pido, vamos a ver en tiempos de video, digamos, qué es lo que pudimos hacer a partir de todos los postulados de Molina. Aquí hay un grupo de estudiantes, un grupo de estudiantes, esto éramos nosotros como estudiantes de Facultad de Agronomía de Corrientes, en aquella época, en donde estábamos impulsados a trabajar por sus profesores en aquellos momentos, y nos mostrábamos cuáles eran los cuellos de botella que decía Molina, los problemas de erosión, la degradación de los campos, la falta de materia orgánica en los suelos, la salinización, todas estas cuestiones, o sea, cómo ver, cómo determinar los cuellos de botella y cómo resolver los problemas de erosión, la erosión eólica, cómo usar los rastrojeros que él llamaba en ese momento para mezclar el rastrojo en superficie, cubrir el suelo, cómo ver los suelos ácidos, cómo ver las manchas de fertilidad, qué conocimiento, qué enseñanza sacar de ellas, cómo transformar las praderas degradadas en cultivos fértiles, cómo investigar en el campo a partir de los ensayos, de la experimentación, cómo manejar el rastrojo. Bien se dijo hoy, él fue un precursor de siembra, de lo que fue luego la siembra directa, cómo manejar con los rolos facas en aquel momento, que traídos vistos en Brasil e importados en Argentina, manejar sobre superficie todo el resto del rastrojo, cómo hacer para que los suelos ácidos se pudieran transformar inundables en bosques con especies cultivadas a partir de la forestación, manteniendo el cultivo del suelo, cómo ver el suelo en su profundidad a través de las raíces y de un suelo orgánico bien estructurado que expresa un cultivo viviente y de gran fertilidad. Todas estas cosas eran lo que permanentemente nos mostraba, y sobre todo este entusiasmo por la juventud, por los alumnos, llevarlos al campo, trabajar en la ciencia interrelacionada, como es este grupo que se concretó a través de este proyecto del Biospaz en APRESID, que nos permitió trabajar en más de 10, 12 grupos interdisciplinarios en todo el país para poder llevar adelante un proceso de investigación de suelos como prácticamente no existe en el mundo. Ver cómo trabajan las raíces, los cultivos de cobertura, el Melilotus, qué efecto hacen en profundidad,
en las raíces, cómo están, hoy bien decía, las raíces de alfalfa, a qué profundidad llegan, cómo intersembrar cultivos en de maíz y alfalfa para aumentar la fertilidad. Aquí lo vemos a Iván entusiasmado mirando los microbios del suelo, qué es lo que está pasando, cómo hacer una calicata para ver hasta qué profundidades trabajan las raíces, cómo trabajan las coberturas, qué efecto tienen. Todas estas cosas realmente las hemos recibido de esto que hoy bien contaba Raúl, de lo que Molina llevaba al campo, y obviamente mis profesores han ido al campo y nos han transmitido a nosotros también todas estas cosas que hemos podido durante todos estos años llevarla a cabo, llevarla adelante, y de esta manera, digamos, cada uno en su lugar, en su ambiente, tener una impronta agronómica de la manera más global posible para ver cómo funciona la agronomía y cómo desarrollar la mayor productividad posible para dar respuesta a la demanda mundial en la producción de alimentos. Estas son las cosas que nos han impulsado. En aquel momento, digamos, no estaba demasiado difundida el cultivo de vicia. Nosotros con la misma posibilidad hemos tenido la posibilidad de desarrollar este cultivo como cobertura, que es excelente y hoy se está difundiendo en todo el país en diferentes secciones, en diferentes ámbitos, y sobre todo ver cómo un cultivo de leguminosa es capaz de fijar nitrógeno de la atmósfera. Y quiero aquí también recalcar lo que Molina sostenía de un premio Nobel de Medicina, Conrad Lorenz, que decía, y lo tiene en la contratapa de sus libros, Hacia una nueva agricultura, donde que el hombre puede, como agricultor y ganadero, desarrollar un nuevo ambiente más productivo, tan productivo y duradero como el medio ambiente natural. Así que este es mi relato. Como, digamos, hoy hablaban de generaciones de discípulos o de alumnos, y yo no soy ni discípulo ni alumno, solamente alguien que ha tenido la suerte de recibir la impronta a partir de nuestros profesores. Así que muchas gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Jorge. Bueno, recién aplaudieron. Pido otro aplauso para el ingeniero Molina. Lo invocamos de alguna manera al lugar donde ejerció la docencia. Y qué lindo que es que de alguna manera están acá, nos han transmitido esto, nos los han traído de vuelta, cada uno desde su experiencia. Agradecemos un montón. Si les parece bien, voy a permitir algunas pocas intervenciones para cerrar este día, y después los dejo libres de ver el libro, de conversar entre ustedes. Pero simplemente unos poquitos minutos porque estamos excedidos. Bueno, muchas gracias por esta autorización, pero bueno, mi nombre es Gonzalo Roca, soy del MAPO, he integrado también el comité de lectura, y quiero agradecer principalmente al hecho concreto de que allí tan rápidamente tanto Iván Bartolucci como Wallman hayan logrado hacer en este proceso terminar este libro. Yo no soy ingeniero agrónomo y nunca fui discípulo de Molina, lo conocí al final de su vida en el año 92 y lo acompañé con mi señora hasta el año 98, en que murió, y estuvimos siempre muy cercanos en el laboratorio y en todas las actividades que hacía. Fue fundador del MAPO también, así como fue fundador de ACREA y de la Asociación Amigos del Suelo, ¿no es cierto?, y que estuvo en todos esos procesos, también lo fue del MAPO, y por eso fue una figura tan importante para nosotros. Molina era excepcional. Yo puedo decir, en el laboratorio, por ejemplo, él, aparte tenía la parte científica, que era de enorme valor, pero él hablaba para que nosotros los productores entendiéramos, y se manejaba, como hacía con esa valijita, con las cosas más sencillas. Por ejemplo, tenía en el laboratorio una caja de esas de plásticos que dicen yerba, y allí tenía más de 20 años un silo de alfalfa, donde él lo iba siguiendo año a año, y lo tenía y estaba fresca esa alfalfa. O tenía en la heladera un frasco de mayonesa Hellman, que no me acuerdo ahora qué es lo que tenía,
Es decir, usaba las cosas que tenía el puestero, que tenía el encargado, lo que había en el campo. No se iba preparado con todo, sino que allí se le ocurría. Así que tenía toda la virtud de poder acercarnos a eso. Nos dejó un montón de enseñanzas, por supuesto, tips, lenguajes, no siempre los hombres de las marcas, el tema de los cuellos de botellas, las luces rojas, es decir, todas las cosas propias para identificar los problemas que podía haber en el campo, pero sobre todo nos dejó la ciencia y la practicidad de cómo hacer un suelo vivo, que es la base de todo. Y manejó mucho el tema de política y de geopolítica. Eso lo trata en todos los libros, en los 3 libros principalmente, que me los devoré en una semana cuando lo conocí, hacia una nueva conquista del desierto, hacia una nueva agricultura y tranqueras abiertas. Y en todas habla de geopolítica, de la ubicación del hombre, y habla, por supuesto, internacionalmente, porque habla en Egipto, habla en Irak, habla en Asia, habla en Venezuela, en Brasil y en Argentina. Y es donde se enfoca, y a nosotros nos deja el regalo en sus libros de cómo manejar cada una de las regiones, cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones. Y sobre esto quiero decir una sola cosa sobre este libro, El petróleo verde, porque da un enfoque que da para que lo leamos con mucho detenimiento desde la facultad, desde las instituciones. Hoy acá estamos MAPO, está PRESID, está el grupo Los Grobos, está ACREA. Es decir, no nos sentamos nunca y a veces es difícil los diálogos porque están todas las cosas que se publican que son distintas. Y sin embargo, el ingeniero Molina nos une. Y sobre el petróleo verde, él dice, cuando habla de la ampliación de las fronteras agropecuarias, lo dice con la posibilidad de la recuperación de los suelos salinos y de los suelos empobrecidos, y marca los sistemas para hacerlo. Y entonces dice, por ejemplo, para que no haya competencia entre alimentos y biocombustibles, dice, los biocombustibles pueden ir perfectamente a las zonas recuperadas, y aparte se pueden desarrollar semillas nuevas que tengan mayor calidad para biocombustibles y no las mismas semillas que usamos para alimentos. Es decir, tiene una mirada que ahora, con 20 años de su muerte, que hoy para mí es un homenaje muy importante, murió el 14 de septiembre de 1998, coincide con los 20 años, nos deja todavía para hablar y para trazarnos un camino en mesas, en talleres, en la universidad, en el INTA, para que se debatan estos temas. Bueno, muchas gracias. Me voy a presentar, voy a ser muy breve, ingeniero Luis Rey, también, igual que Jorge Romagnoli, creo que compartimos hasta la casa en una oportunidad, alumno de Fuentes Godo y Molina, un poco acompañando al ministro de Producción y Ambiente de Formosa, Raúl Quintana, y como para anunciar, ya que estamos hablando de petróleo verde, que la primer provincia argentina que va a poner estas ideas en vigencia va a ser Formosa, con la producción de 10 megas en la lomita a partir de biomasa de recuperación de tierras y bosques degradados a través de la gente que está produciendo hoy biocombustibles en Río Cuarto, provincia de Córdoba. Es eso muy brevemente. Yo tengo antecedentes en Misiones, donde incluso iban, la cátedra, uno de los viajes era ir a Misiones con Alberto Roth. Ahí nace la Vicia Villosa, nace el famoso Rolo Faca. Yo creo que el Rolo Faca, por ahí hay discusiones, que nació acá, nació allá. Yo creo que es obra de Alberto Roth en Misiones, que fue distinguido en 1958 por el Congreso de Estados Unidos como el mejor agricultor al sur del Río Grande. O sea, el mejor agricultor de toda Latinoamérica era este suizo que vivía ahí en Santo Pipó. Pero bueno, un poco remarcar eso. O sea, la realidad es que dentro de poco la provincia de Formosa va a estar produciendo biomasa con lo que hoy es un desperdicio, con lo que hoy nos parece que los que leían este libro decían, este está loco, mirá si va a hacer electricidad con la madera que sobra en el Chaco, con la tusca, el garabato, el vinal y todas las plagas. Es una realidad. Damos por cerrada la reunión y
¿Algo más? Bueno, no sé, me toca a mí hoy, estoy... Bueno, es simplemente para recordar que acá tenemos la presencia y el honor de recibir al hijo del ingeniero Molina, Jorge Molina Jr., que él con los otros hermanos, Guillermo y Ricardo, tuvieron una espontánea generosidad de firmarnos una autorización de publicar esto sin derechos de autor, a condición de publicarlo al costo, que es lo que se está haciendo ahora. Bueno, les pido un aplauso para Jorge Molina.